esto, en la nave cultural, superando las expectativas, más de 5.000, decíamos ayer, acreditados, gente que se ha registrado para venir, para conocer, para ser parte, cada uno desde su lugar, por supuesto, habla de que la minería está pasando en Mendoza, a la gente le interesa hablar de minería y son buenos primeros pasos, ¿no? Para hablar en términos de reactivación. Quiero darle ahora la bienvenida a Juan Cruz Cardoso. Él es abogado tributarista, especialista en derecho minero. Juan Cruz, bienvenido. Bueno, al CEDI, yo en realidad él es de acá, está jugando de local. Yo le doy la bienvenida. Exactamente, esta vez toca jugar de local Sí. y realmente es una muy linda sorpresa porque generalmente uno tiene que viajar, Ujú. acomodarse, siempre bien recibido en todos lados, pero ser local es bastante Ujú. novedoso y Sí. por supuesto muy bueno, como decís vos, grandes expectativas. Preguntarte, bueno, otra mirada de la industria me parece súper importante. Venimos como dimensionando la minería según quién se sienta aquí y lo que nos Ujú. cuenta que hace para la industria, ¿no? Y cómo la industria lo desafía. En este caso, desde esta mirada tributarista y también como abogado, preguntarte qué visión tenés de la minería en la región, puntualmente en Mendoza, ¿no? Bueno, es clave porque se tiene que dar un montón de circunstancias para que se desarrolle la minería en cualquier lugar del mundo, ¿no? Sí. Y principalmente en lugares como Argentina, en donde la inseguridad jurídica generalmente es la regla, lamentablemente es la regla, se necesita ciertos cambios. Por supuesto que primero que nada tiene que haber potencial de mineralización, el consenso social, son todas cuestiones muy importantes, pero si después el sistema legal, el sistema impositivo no acompaña, las inversiones no van a llegar. Y eso es fundamental porque Claro. un sistema tributario, un sistema legal que puede cambiar según el signo del gobierno que esté, Eso. que acá pasa cada 4 años, bueno, es muy peligroso y estas son inversiones de muy largo plazo. Y para ver resultados uno tiene que esperar, invertir y hacer un trabajo muy largo que si no es acompañado desde el sector político con normas que Claro, incentiven reglas y claras. garanticen, exactamente, reglas claras y garanticen eh, una buena inversión, las inversiones no llegan. Y hoy la única herramienta que tenemos que es muy buena, no es suficiente, pero es muy buena, es el RIGI. Ujú. Ahí pregunto, bueno, varias preguntas quiero hacer, voy en orden. ¿Están dadas las condiciones para pensar a Mendoza en el largo plazo al que Están hacía dadas, sí. referencia? Considero que sí, considero que están dadas. El gobierno en este sentido está haciendo un muy buen trabajo con la comunidad. Ujú. Y el tercer invitado que tenía que ser es el sector privado, y Mm. el sector privado está acompañando también, con cierta incertidumbre, con cierta expectativa de cómo se viene desarrollando la parte política, no Ujú. solamente a nivel local, sino a nivel nacional. Y al juntarse esos tres factores, se empiezan a dar las condiciones. ¿Se va a terminar reproduciendo? Yo creo que sí. Más tarde que temprano se va a producir. Pero la cuestión es que muchas veces generan falsas expectativas Mm. o expectativas que no son reales más que Eso, falsas. Porque uno piensa que es, listo, llegó una empresa minera, mañana somos todos millonarios. progreso, desarrollo y No, crecimiento, es claro, no. exactamente algo que no tenemos los argentinos, es la paciencia. Mm. Claro, la paciencia y esto que mencionás también, hablabas del Rigi, ¿no? No es suficiente. Y ayer otro de los entrevistados también nos decía, quizás en otros países no es necesario eso. Nosotros los planteamos como algo que nos ha revolucionado, pero cuando las cosas funcionan bien, quizás no sé si la palabra es bien, pero cuando las cosas funcionan de otra manera en otros países, no es necesario un Rigi. Y vos decís algo similar, no es suficiente. ¿Qué se necesita o qué preguntas estaría o qué debates habría que empezar a dar desde esta mirada, ¿no? Legal. Bueno, lo que te decía alguien ayer es tal cual, porque mientras más regulás, podés cometer más errores. Mm. Entonces, la verdad que no es una desregulación total a la que deberíamos ir, sino regular simplemente lo macro, las cosas fundamentales, Mm. para que después se vaya acomodando los jugadores de un sector determinado. En este caso, en la minería. Y en cuanto al RIGI, ¿por qué sostengo que no es suficiente? Bueno, porque
implica grandes inversiones, que son las Mm, primeras que necesitan cierta seguridad. sí. Pero en el medio, desde esas grandes inversiones hasta las pequeñas comunidades Ujú, que tienen mucha gente que trabaja y que provee a empresas que proveen a otras empresas para que lleguen a estas grandes inversiones, hoy no tienen esa contención impositiva y ellas sí están sufriendo grandes riesgos laborales y grandes riesgos tributarios que no están cubiertos, no tienen ninguna garantía. Por lo menos de que las reglas van a ser la misma, porque si vos me ujú. dijeras, mira, hoy las reglas son muy malas, pero no las vamos a cambiar por 50 años, bueno, eso por lo menos es claridad. ¿Te gustan, invertís? No te gustan, no invertís, pero es claridad. Claro, Y esa claridad no la tenemos. no la tenemos. Y digo, esto responde como, te iba a decir, como una idiosincrasia, no sé si legal o desde la mirada tributaria de nuestro país. Es como una especie de forma de ser. No sé si en algún momento se puede salir de ahí. ¿Y cómo hacen digo, ¿no? El rubro, en este caso esta industria, para adaptarse, quizá tomando referencias de otras industrias que ya están en el país más consolidadas? Porque ¿cómo conjugás esto, ¿no? Una idiosincrasia legal y tributaria que claramente es desafiante. Totalmente. Y a ver, creo que la pregunta que haces vos es la que se deberían hacer en el Congreso y en las Sí. legislaturas constantemente, porque es el problema a resolver. Y creo que no hay que ser ningún mago, hay que copiar Ujú. otros sistemas que funcionan, es decir, esto funciona, bueno, ¿cómo lo adaptamos a nuestra realidad? Porque Mm, no todo es directamente extrapolable. replicable, Pero claro, si sí, vos tal decís, cual. mira, este sistema funciona, ¿cómo lo adaptamos a nuestra realidad con la cantidad de gente que paga impuestos, con la cantidad de industria que tenemos, con la cantidad de startups que van saliendo, con la cantidad de empresas juniors que hay trabajando en el sector minero, Ujú. con las que queremos que vengan, con las que queremos que se desarrollen, y en función de todo eso podés armar un sistema previsible, porque también hay una realidad, no es que somos un caso único en el mundo, lo somos por la imprevisibilidad, pero el resto de las condiciones se repiten en varios lugares. Bueno, Ujú. podríamos adaptarlas. Y a nivel regional, ¿cómo? Porque también nuestro país, sin dudas, según donde uno se pare, sobre todo hablando de minería, es distinta. La experiencia y cómo han podido adaptarse, ¿no? Puntualmente en Mendoza, ¿cómo es posible ese proceso de adaptación y de integración? Bueno, la pregunta también es buenísima, porque lo estaba hablando hoy más temprano con un colega y en referencia a lo que dijo el director de minería de Mendoza ayer, que hablaba de que tenemos que empezar a pensar como una región Mm, y no como Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja, lo que sería el mm, nuevo Cuyo. Y si pensamos como una región, podés ser más competitivo y ujú, podés, yéndonos a la totalmente. parte tributaria, que estamos haciendo un poco foco ahí, podés hablar de impuestos, los impuestos son los mismos en las provincias, bueno, podés hablar de la misma previsibilidad, las mismas alícuotas, la misma forma de grabar un determinado hecho imponible. Ujú, Entonces, si pensáramos como región, creo que sería mucho más viable o se podría llegar a la pregunta que hiciste recién, ¿cómo hacemos para armar un sistema que sea previsible? Bueno, tendríamos que empezar a unirnos y no está tan lejos porque siempre se habla de que minería se hace acá desde la época de Sarmiento y mucho más. Bueno, las regiones fueron creadas más o menos también por esa época. Entonces, si empezamos a pensar como fue en el origen, probablemente encontremos soluciones en conjunto. muy interesante, ¿no? El paradigma donde estamos parados y esta visión, tomo esto y lo destaco, la visión de pensarnos como región. O sea, y por eso Argentina Mining Cuyo tiene esa esencia, ¿no? Y muchos, no solamente a nivel interno como país, sino también muchos que nos visitan desde Chile. Hablaba mucho la diferencia, somos países limítrofes, pero hay una diferencia, me parece bastante importante, más allá de la experiencia minera, en términos de formas de ver la filosofía, ¿no? De país o la visión de país y por ende las normativas, que incluso termina impactando en los mismos proveedores que decían, este Totalmente. sistema, acá estoy tratando de que termine de penetrar y de entenderse algo esencial en términos de incendios, por ejemplo, pero que en Chile ya por normativa es obligatorio. Digo, hay ciertos debates que todavía se tienen que dar y me parece que y en lo tributario ni hablar, ¿no? O sea, en materia impuestos en nuestro país es una palabra, ¿cómo resuena la palabra impuestos? No, no, a ver, cuando decís sos abogado en derecho tributario, ya te mira con miedo, Sí, ¿no? con Como miedo decir, sí te iba a decir, no, pero sí. y a qué te dedicás? La gente no Sí. sabe mucho, no sabe muy Mm, bien. Y además piensa que es más complicado de lo que realmente es. mm, Tenemos un laberinto impositivo indescifrable
Mm, eso es real, pero la verdad que los derechos básicos de los contribuyentes son muy pocos y son muy claros, porque están en una constitución que es más difícil de modificar que las leyes que están abajo. ujú, Entonces, casi te diría que cualquier abogado constitucionalista o que tenga la constitución en la mano puede ser también abogado tributarista. mm, Y con eso va a poder... ¿Y quiénes son los contribuyentes? Somos todos. ujú. Todos somos contribuyentes. Entonces, un poco pasa por ahí en decir cómo hacemos para descifrar la maraña legal que hay abajo, Sí. porque los derechos son muy básicos Ujú. y están muy bien garantizados en la Constitución Nacional. Juan Cruz, súper interesante y agradecerte el tiempo de verdad de poder dar este debate más que necesario y lo seguirá haciendo seguro. Decías, tenemos un país que se piensa cada 4 años de esa manera y cuando digo el país es de verdad una visión de país, entonces poder hablar de una visión de regiones internamente, hacer estas preguntas es más que interesante e importante. Bueno, veremos cómo avanza y evoluciona en Mendoza, pero hay una reactivación efectivamente, hay normas, hay una decisión política que eso también es interesante e importante. Veremos cómo se conjuga todo esto a medida va madurando. Es así, coincido. Muchas gracias a vos por el tiempo, por el espacio y a disposición. Juan Cruz Cardoso con nosotros, abogado especialista en derecho minero. Y nosotros, a ver, 12:42. Sí sé que 13 horas a las 1 de la tarde van a haber acá en algunos de los stands algún parate, un